Buenos días, nosotros somos el equipo número 15 de la sección número 5. Vamos a hablar sobre lo que es la cintura pélvica. El grupo está conformado por Rixa Hermoso, Óscar José Pérez y mi persona, Yosimar Vilma Paraco. La cintura pélvica es aquella que está conformada por los huesos ilíacos o coxales y posteriormente por los últimos segmentos de la columna vertebral, como es el caso del sacro, el cual está formado por la fusión de 5 vértebras sacras inicialmente separadas y el coxis. El hueso ilíaco o coxal es un hueso ancho de forma irregular que consta de 3 partes: el ilión en la parte superior, el isquión en la parte inferior y el pubis por delante. El borde superior de cada ilión es denominado cresta ilíaca. La cintura pélvica se divide en dos regiones: la pelvis mayor y la pelvis menor. La pelvis mayor, también denominada falsa, es aquella que se encuentra en la parte superior y está limitada por las alas del ilión y las últimas vértebras lumbares. Se puede decir que esta se encuentra en la parte más inferior de la cavidad abdominal y permite la libre comunicación entre estas. Con respecto a lo que es la pelvis menor, también denominada verdadera, es aquella que se encuentra en la parte inferior. Esta contiene todo lo que es la cavidad pélvica y contiene elementos del sistema urinario, digestivo y genital. Con respecto a lo que son las funciones de la cintura pélvica, destacan la que permite anclar las extremidades inferiores al esqueleto axial y de esta manera transmitir el peso superior del cuerpo a estas extremidades. También tiene funciones como de sostén y protección de los órganos viscerales de la pelvis, es decir, los contiene y los protege. Un ejemplo de esto serían la parte inferior de las vías urinarias y los órganos reproductores internos, ¿ok? También mantiene y protege lo que es el útero grávido o gestante, y también mantiene y protege y sostiene lo que son los órganos viscerales abdominales inferiores, como por ejemplo el intestino. En conclusión, se puede decir que la función más importante es la que sostiene y protege los órganos viscerales abdominopélvicos y el útero grávido o gestante. La cintura pélvica se mantiene anclada al esqueleto axial a través de ligamentos, que son uno de los más poderosos en el cuerpo. Y la articulación del hueso del muslo o fémur está hecha usando un encaje firme y profundo que permite que este hueso se mantenga bien firme en su lugar, ¿ok? En la unión que existe entre el ilión, el isquión y el pubis se encuentra una cuenca hemisférica profunda en la superficie lateral de la pelvis. Esto se denomina acetábulo. En el acetábulo se introduce la cabeza del fémur y se produce lo que es la articulación de la cadera. Hay ciertas diferencias con respecto a lo que es la pelvis masculina y la pelvis femenina. Esto ocurre debido a los cambios ocurridos en la maternidad en el caso de las mujeres. Un ejemplo de esto sería lo que es el borde superior de la pelvis es mucho más ancho en mujeres que en los hombres. Con respecto al arco pélvico, en las mujeres es mayor a 90 grados y en los hombres es menor a 90 grados. Como última diferencia tenemos que la pelvis en los hombres es mucho más profunda con respecto a la de las mujeres, ¿ok? Como ya dije anteriormente, la cintura pélvica está conformada por el hueso ilíaco, que consta de 3 partes: el ilión, el isquión y el pubis, que estos se desarrollan en la niñez. Pero a medida que la persona va creciendo y se convierte en adulto, estos huesos se fusionan de tal manera que ya no se consiguen las diferencias entre ellos, las limitaciones no se encuentran. Sin embargo, se mantienen estas nomenclaturas para identificar las partes exactas de este hueso compacto. Esto fue todo, muchas gracias. Buen día, mi nombre es Rixa Hermoso, estudiante de Medicina, primer año, sección 5. A continuación les estaré hablando sobre las paredes y el suelo de la pelvis. La cavidad pélvica tiene una pared anteroinferior, dos paredes laterales, una pared posterior y seguido de esto un suelo. En cuanto a la pared anteroinferior, tenemos que, según la posición anatómica, este es más un suelo con funciones de sostén que una pared. Está formada principalmente por los cuerpos y las ramas de ambos pubis y la sínfisis del pubis. Tiene como función principal el sostén del peso de la vejiga urinaria. Paredes laterales. Las paredes laterales de la pelvis están formadas por los huesos coxales derecho e izquierdo. Cada uno de estos
estos incluye un obturador cerrado por la membrana obturatriz. La mayor parte de las paredes se encuentran cubiertas y almohadilladas por los músculos obturadores internos. Las fibras musculosas de cada obturador convergen, posteriormente se vuelven tendinosos y giran lateralmente de manera brusca para pasar de su origen en la pelvis menor a través del foramen isquiático menor hasta llegar a su inserción en el trocánter mayor del fémur. Las superficies mediales de estos músculos se encuentran cubiertas por la fascia obturatriz, engrosado en la parte central para así formar el arco tendinoso que ayuda en la fijación del diafragma pélvico. Pared posterior. Según la posición anatómica, la pared posterior de la pelvis consta de una pared y un techo óseo en la línea media formado por el sacro y el coxis, y unas paredes posterolaterales musculoligamentosas formadas por las articulaciones sacroiliacas y los ligamentos asociados junto con las articulaciones piriformes. Dicho estos ligamentos son los ligamentos sacroiliacos anteriores, sacrotuberosos y sacroespinosos. Suelo de la pelvis. El suelo de la pelvis está constituido por el diafragma pélvico en forma de cuenco o embudo, que consta de los músculos elevadores del ano y coccígeo y de las fascias que cubren la parte superior e inferior de estos músculos. El diafragma pélvico está ubicado en la pelvis menor, separando la cavidad pélvica del perinés, cuyo techo o límite superior constituye. Muchas gracias. Buenas tardes, mi nombre es Oscar Pérez. Yo le vengo a hablar un poco hoy sobre lo que es el peritoneo pélvico y las fascias de la pelvis. El peritoneo parietal, que tapiza la cavidad abdominal, se continúa inferiormente hacia el interior de la cavidad pélvica sin alcanzar el suelo de la pelvis. El peritoneo, que cae sobre la estructura y órganos de la cavidad pélvica, forma recesos, pliegues y ligamentos. Dentro de los recesos se describen receso retrovesical, corresponde a la proporción de la cavidad peritoneal, sustituida entre los peritonios que recubren la vejiga urinaria y el peritoneo que reviste el recto. El receso o excavación se encuentra únicamente en el género masculino y sus límites superiores se encuentran en un plano horizontal que transcurre a nivel del ligamento retrovesical. Receso reuterino, correspondiente a la proporción de la cavidad peritoneal sustituida por el anterior peritoneo que recubre al recto y posterior al que recubre el cuello del útero. Sin límite superior lo entrega el pliegue peritoneal que reviste el ligamento uterosacro y se denomina pliegue retrouterino. En profundidad, el receso retrouterino alcanza a relacionarse con el fomis vaginal posterior. Receso vesicouterino corresponde a la proporción de la cavidad peritoneal sustituida entre el peritoneo que reviste a la proporción anteroinferior del cuerpo uterino y por el superior de la vejiga urinaria. Tiene una constitución variada dependiente del estado de la vejiga, vacía o llena. Fascias de la pelvis. La fascia de la pelvis es el tejido conectivo fibroso que ocupa el espacio entre el peritoneo membranoso y el suelo de las paredes musculares de la pelvis, que no están ocupando por órganos pélvicos. Esta capa es una continuación de la fascia abdominal más delgada en comparación, excepto alrededor de los riñones, que se sitúa entre las paredes musculares del abdomen y el peritoneo superiormente. Tradicionalmente se describen un componente parietal y el componente visceral de las fascias de la pelvis. La fascia de la pelvis parietal es una capa membranosa de grosor variable que tapiza la cara interna profunda o pélvica de los músculos que forman las paredes del suelo de la pelvis.
obturador interno, periforme, coccígeo, elevador del ano y parte del esfínter de la uretra. El nombre que se le da a la fascia deriva del músculo que engloba fascia obturatriz. Esta capa se continúa superiormente con las fascias transversales y de la iliopsoas. La fascia pélvica visceral incluye a la fascia membranosa que envuelve directamente a los órganos pélvicos y deforma a la capa de adventicia de cada uno de ellos. La capa membranosa parietal y visceral se continúa en el punto donde los órganos atraviesan el suelo pélvico. En esa zona, la fascia parietal se engruesa y forma el arco tendinoso de la fascia pélvica. Una banda continua bilateral que discurre desde la pubis hasta el sacro a lo largo del suelo de la pelvis, adyacente a las vísceras. Muchas gracias por su atención.